Ya quedó. Ahí voy, chicos. Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. Voy a esperar unos segunditos en lo que se conecta un poco de gente, en lo que ven, en cómo les llega el anuncio. Hola, hola, Luna. Hola, Cubría. La vez pasada empecé así, órale, arranqué, pero esta vez voy a esperar un poquito porque si no, luego tengo que estar retomando. Hola, hola, Jorge. Buenas noches a todos los que me están escuchando, se están conectando. Hello, hello. Bienvenidos y bienvenidas todas a Microcósmica Discurso Etéreo. Hola, hola. Voy a esperar tantito. El día de hoy voy a retomar nuevamente el tema de identidad que estamos tratando esta semana. Así que hoy va a estar padre. Hoy vamos a platicar de tradiciones y de costumbres. Así que a ver qué sale, que si les gusta, que nos compartan. Hola, hola, Ile. Buenas noches a todos. Espero que hayan tenido un hermoso jueves. La verdad, el jueves es uno de mis días favoritos. No sé por qué. Bueno, también yo nací en un jueves, por cierto. Ay, sé que no les interesa, pero pues me gustan mucho los jueves. Así que hoy fue un día muy lindo. No sé dónde estaban ustedes, pero aquí donde estaba yo había mucho sol y estuvo el clima muy rico y ya se acerca. Por cierto, hoy es luna nueva en Virgo, así que ya espero que después de que me escuchen el día de hoy estén listos para sus rituales que van a... ¡Jime! ¿Cómo estás? ¡Wow! ¡Ay! Te mando muchos besos. Espero que estén listos ya con su ritual de luna llena en Virgo. Ahí no sé qué les pasa a ustedes dependiendo de su signo, pero va a estar un poquito fuerte, pero lindo, como todas las lunas llenas. Así que, pues bueno, somos los suficientes. Gracias. Así que comenzamos con nuestro discurso del día de hoy. Estoy muy emocionada. Quiero escucharlos mucho en cuanto a sus experiencias con las tradiciones y costumbres de, de su casa, de su vida, desde su perspectiva, de sus vivencias. Así que voy a retomar un poquito en lo que nos quedamos en el capítulo pasado. Hablábamos un poco de la identidad personal, de la identidad cultural y de la identidad nacional. Comentábamos ahí, luego te explico de las lunas llenas. Sí, va a ser uno de los temas que me encantaría tratar aquí. Y luego no me voy así muy, ya sabes, muy espiritual porque la gente se espanta. Entonces, pero poco a poco vamos a ir acostumbrándonos y abriéndonos a otros temas. Hola, hola, Winston. Así que bueno, como comentaba, de los tres tipos de identidades y comentábamos una reflexión en la que concordábamos los que estábamos aquí compartiendo esa energía ese día, que muchas veces la identidad nacional cae en la inconsciencia y en la
en el sentimentalismo y ya saben, como este rollo eh, totalmente banal y superficial y sin ningún sentido, pues ni siquiera de valores, ya no digamos de moral y de varios temas. Hola, Rorro, mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Así que comentábamos, ¿no? Que también la identidad a veces cultural puede llegar a crearte una burbuja de tanta protección que no te deja abrirte a otras, a otras identidades, a otras realidades, a otros seres, a otros pensamientos. Eh, Así que te puedes volver intolerante y como tienes todo una identidad o un grupo de una identidad que te respalda, pues de repente hola, voy a volver anda la gente con una bandera de yo soy esto sin saber nada y criticando al otro y atacando al otro. Entonces, tener cuidado mucho en qué tipo de actitudes estás teniendo con tu identidad, ya sea cultural, personal y pues obviamente también nacional. En ese video hablamos muy relacionado justamente por el 15 de septiembre. Entonces criticamos ahí un poquillo nuestras actitudes como mexicanos, ¿no? ¿Qué nos representaba? Les quiero comentar algo, una experiencia que tuve acerca de esta identidad nacional. Cuando conocí mucha gente de muchos países viajando, entre ellos conocí a muchos suizos y algo que me impresionaba muchísimo de cómo se expresaban acerca del nacionalismo, de la identidad nacional, era que era muy mal vista. Allá es muy mal visto justo eso que hacemos nosotros de, sí, yo soy mexicano porque soy bien chingón, y ya saben, como esta actitud que se nos ha enseñado, la verdad, y que hemos adquirido y que vemos. Allá esta actitud de yo soy bien chingón y lo puedo todo, ¿por qué? Porque soy de tal nación, es muy, muy mal vista. ¿No? O sea, eso no, en las escuelas no es como aquí, y los símbolos patrios y cantar el himno, no, o sea, no. ¿Por qué? Ellos comentan, ¿no? Dicen, es que no necesitamos estar demostrando con este tipo de actitudes o símbolos, pues, mi nación, al contrario, ¿no? Ves su cultura en cuanto a educación, en cuanto a limpieza en sus calles, en sus casas, obviamente, en su persona. Son gente extremadamente limpia y pulcra y no sé, o sea, muy bien cuidada, porque así como se cuidan ellos, cuidan su ambiente. Es una de las naciones eh, con, pues, todo lo que es reciclaje, eso lo que es de desperdicio, es una maravilla, es increíble. Es una de las naciones en donde ya no pueden, por ejemplo, ya no caben, ya no hay presos, entonces, no es que no quepan, ya no hay presos y entonces las cárceles están vacías y se están empezando a utilizar para otras cosas. Eh, Eso es su cultura, ellos no tienen que estar diciendo, oh, porque soy bien chingón, ¿no? Ni estarse vistiendo de sus antepasados, ni estar recordando su historia anterior o a quién conquistaron o por quiénes fueron conquistados, sino en su presente, pues tienen una cultura maravillosa, no hay abandono de animales, por ejemplo, no hay maltrato. Sabemos que en todos lados, pero a veces, de hecho, sí, no hay animales. este, Entre muchas otras cosas maravillosas, y no es por decir que Suiza es la mejor nación del mundo, a lo que voy es que no necesitan estar
vanagloriándose y mostrando esta actitud que comentábamos, ¿no? Y en su independencia tampoco se visten de esa tradición y de ese tiempo, ni este tipo de cosas que a veces, como mencionábamos la vez pasada, son mucho outfit, son mucho bla, 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 pero en el día a día, pues la identidad simplemente personal falta mucho, mucho que cultivar. Entonces, hola, hola Antonia. Quería comentarles esa experiencia que tuve. Quería comentarles esta experiencia que tuve para atención a atención a la cultural del presente. Sí, sí. También esta vez mencionábamos, ¿no? Que la identidad va relacionada con la temporalidad, con la historia, ¿no? Y hoy quiero tocar un poquito este tema, está interesante, de varios escritores que mencionan algo parecido. Entonces, bueno, esa es mi experiencia que les quiero compartir. Y vamos a comenzar hablando de la identidad dentro de las costumbres y tradiciones que tenemos en nuestro pueblo, en nuestra nación. Primero, pues describiendo qué son las costumbres, qué son las tradiciones. Por cierto, se diferencian. Empecemos con tradición. La tradición son conocimientos, son ritos, son doctrinas también que se transmiten de generación en generación. Casi siempre es un conocimiento popular. Mucho también se desarrolla, ¿no? Después el folclore a partir de estas tradiciones. Entonces, son símbolos que se comparten, ¿no? Dentro de la cultura. Y este tipo de tradiciones, bueno, se generan durante la historia, se generan en el transcurso de la historia. Me comenta Yosa, Mezcua, no estoy de acuerdo, es más allá de lo que representa el orgullo de una nación. El hecho de ser cabrón, perdón. Mejor que los demás, creo. Ok. Y entonces, comentábamos que todas estas tradiciones que se van desarrollando con el tiempo, que se van transmitiendo normalmente es hablado. Esto es lo que nos caracteriza y caracteriza un ritual, por ejemplo, que se va llevando a través del tiempo. Dentro de las tradiciones existen las costumbres también, pero las costumbres se dividen en dos tipos, podríamos decirlo. Están las costumbres personales, las costumbres que no tienen nada que ver con la cultura en general. Es como yo estoy acostumbrada a todos los días levantarme y lavarme la cara, ¿no? O sea, esa es una costumbre que es totalmente personal. Y están las costumbres que están dentro de las tradiciones. Estas costumbres, son también hábitos que van en una sociedad. Pueden ser también creencias, prácticas, valores y son un simbólico del colectivo, precisamente. Entonces, yo observo, hice como ya de mucho tiempo, llevo observando y admirando muchas costumbres de diferentes pueblos, religiones, naciones, y es muy interesante lo que puedes absorber, ¿no? Del colectivo. Y esta parte de las tradiciones, aquí en México sobre todo, son muy apreciadas en el extranjero y también en nosotros. Pero algo curioso que descubrí
en esta investigación y durante los tiempos, es que muchas de las tradiciones que tenemos no son, por ejemplo, de cultura de lo prehispánico. Sí, muchas derivan de ahí. Pero si tú te metes, por ejemplo, a internet a investigar tradiciones mexicanas, aparecen muchísimas tradiciones que vienen desde la colonia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que nuestra historia no comenzó ahí. O sea, nuestra historia no comenzó en la colonización, pero muchas de nuestras tradiciones prehispánicas no están documentadas, obviamente, porque no estaban escritas en español y porque quien gana la guerra es quien impone y quien dice cómo es la historia y qué rumbo va a tener esa nación. Entonces es algo que a mí me causa tristeza, que a pesar de que, como mencionaba, muchas tradiciones vienen de las tradiciones indígenas, de las culturas indígenas, perdón, eh, las tradiciones han sido modificadas por todo lo sucedido, pero no se explica su origen. Es difícil conseguir información como esta. Y no solo es difícil conseguir la información, yo me preguntaba, ¿cuántas de estas tradiciones hemos vivido? ¿Cuántos de nosotros hemos podido estar cercano a esto? ¿Sabes? O sea, no es común, por lo que mencionábamos la vez pasada en cuanto al nacionalismo, el día sí, de la independencia y de la revolución somos muy maravillosos y vestimos de tradicional, pero el resto del año, la verdad es que son discriminados, son mal vistos, eh, no tienen las oportunidades que la mayoría tiene, o tal vez de las cosas que yo noté que son tristes y que me gustaría saber, por ejemplo, quién de aquí ha vivido tradiciones antiguas realmente, que se haya acercado a grupos, que haya hecho peregrinaciones, que haya estado en velaciones, que haya estado en rituales, que haya estado en cacerías de plantas, no de animales, que haya estado, no sé, en algún ritual y alguna tradición que no solo sea colonial, por ejemplo. Creo que lo colonial, justamente, tal vez por ser mucho más cercano a nuestro tiempo, lo tenemos más presente, ¿no? El folclore, carnavales como la Guelaguetza, entre muchas danzas, ¿no? Entonces me gustaría saber si realmente ustedes se han acercado a lo que es la identidad nacional desde, desde todo su proceso histórico y saber desde dónde vienen muchas costumbres que tenemos. Entonces, esta es una parte interesante que me parece bueno. Ay, perdón, es que me voy a quitar la palabra que me estoy achicharrando tantito. A ver si alguien nos quiere compartir algo. Así que bueno, en lo personal creo que es importante y es interesante para poder opinar sobre costumbres, sobre mi nación, pues conocerla a partir de su historia y vivirla, porque una cosa es leer mucho sobre eso, pero la experiencia es otra cosa. Entonces, si no lo han hecho, los invito a que lo hagan, los invito a que se acerquen a culturas con muchísimas tradiciones y no por seguir y volverse un cegado de la tradición, porque a eso quiero llegar. El hecho de las tradiciones no solo es como, ay, seguir a la borregada, porque así se ha hecho durante años, no. De eso hablábamos un poco en cuanto a la conciencia, ¿no? A la racionalización, que no hagas las cosas nada más por hacerlas, pero sí por esta apertura que siempre he mencionado mucho aquí, el estar abierto otras opiniones, a no atacar, a no juzgar, ¿no? Y eso mismo con todas las costumbres
y tradiciones de otras identidades. Así que tocando este tema, ¿no? De qué tradiciones, no sé si se han puesto a reflexionar, qué tradiciones son positivas y qué tradiciones tal vez tenemos que dejar atrás. Porque ahí hay un tema a discutir a veces de, de las personas que quieren mantener una tradición intacta y que no se critique y que no se moldee y eso es prácticamente imposible porque todo va cambiando para empezar. Así que también las personas cambian, los valores cambian, las ideas, las creencias, las prácticas. Y ahí quiero hablar justamente de este tipo de tradiciones que como mexicana creo que debemos de, bueno, no solo como mexicana, como humana, debemos de empezar a considerar en abandonar. ¿Por qué? ¿Por qué abandonar una tradición? ¿Alguien tiene una idea de por qué sería bueno abandonar una tradición cuando se supone que es milenaria, cuando su valor se basa en eso, que ha sido año tras año tras año y que se ha aguardado? Pues bueno, las tradiciones, hay una frase que me gusta mucho que dice, las tradiciones están para abandonarse cuando ya no sirven a la nueva sociedad. Entonces, en la actualidad, que hemos cambiado, que evidentemente tenemos otra cosmovisión, tenemos otros valores, tenemos otras creencias, tenemos otras doctrinas, somos seres totalmente diferentes en muchos aspectos, así que pueden haber tradiciones que no son tan positivas después de todo o que ya no aportan nada a la sociedad actual. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la tradición de los toros. Mucha gente ha criticado, ¿no? Desde ambas partes, el, el por qué abandonar algo que lleva años haciéndose y es tradicional de un pueblo, de etcétera, etcétera. Y en la actualidad, por el desarrollo que hemos tenido también como humanos, tenemos valores diferentes, respetamos más la vida, somos más conscientes de nuestro ecosistema, de la empatía, somos más empáticos, ¿no? Podemos erradicar la crueldad, por ejemplo. Entonces, toda tradición que lleve a una crueldad, las peleas de gallos también, yo la erradicaría. Todo lo que conlleve sangre, pelea y terror y muerte, creo que podríamos erradicar ese tipo de tradiciones. Inclusive aquí, pues, se erradicó, ¿no? Las tradiciones que hacíamos sacrificios humanos. Entonces, creo que sí hay tradiciones que pueden ser descartadas cuando ya no están dentro de las creencias y las normas habituales y, y ya dejan de ser operativas para la sociedad. Yo no sé qué opinen ustedes, qué otro tipo de tradiciones les gustaría que fueran abandonadas. Para mí todo lo que significa tortura animal y humana me parece que puede estar fuera. Hay muchísimas tradiciones que matan a bueyes y no quiero ni pensar, pero sabemos que existen. Dice Rorro, las tradiciones surgen como una práctica de la cultura viva. El no tener tradiciones nuevas refleja la falta de vida en el presente. Claro, eso es como, sí, o sea, creo que somos un organismo totalmente siempre en construcción y quiero al final cerrar un poquito con esto. Así que tenemos todo el tiempo que ser conscientes de qué costumbres personales tengo y de qué tradiciones estoy siguiendo que aportan tanto a mi persona como a la sociedad o que al contrario están causando daño y desde la conciencia no sucede nada darte cuenta, ¿no? Creo que no es malo cambiar o pensar diferente o
solo querer dar un paso diferente o ver otra perspectiva. Entre esas tradiciones que comentábamos, voy a hablar un poco de la parte de las costumbres dentro de la parte de tradición, al menos desde mi tierra, y que me gustaría también que elimináramos en cuanto a actitudes que no sirven para la sociedad. Una de estas, no sé, algo tan sencillo, quiero comenzar, como la impuntualidad o el desinterés. Se los comento porque eh, es muy triste que siempre que hablaban de un mexicano era como, va a llegar tarde, ni lo esperen, seguro llega tarde. Y digo, es real. Y no es una cualidad buena, no es algo de lo que digas, ay, o sea, yo soy súper impuntual, o sea, no, podemos erradicar ese tipo de costumbre dentro del mexicano. No, podemos ser mucho más, ¿cómo se dice? Bueno, puntuales, pero respetuosos con el tiempo de la gente, ser mucho más organizados, ¿no? Esa es una costumbre que me gustaría que pudiéramos eliminar de la conciencia del mexicano, que es así. Otro tipo de costumbre que no me gusta es la conformidad. No me gusta que seamos conformistas y que seamos olvidadizos, que nos guste el confort para no esforzarnos al cambio. Esto que mencionas, Rorro, de la falta del presente, la falta de la viveza. Nos falta la viveza no en el sentido cuando estamos en la fiesta y en el despapalle, uta, ¿no? Acá. Pero cuando se trata de algo que requiere esfuerzo, puntualidad, constancia, y no solo hablo del trabajo, hablo también de proyectos personales y hasta de proyectos personales, emocionales y de humano. No somos una cultura que nos esfuerza, si me entiende, como en nuestros deseos, en nuestra fuerza, y no solo personales, también culturales. Sucede mucho con las posturas a veces políticas o ideologías que tienen como un momento y después a todo mundo se le olvidó. Y tan se nos olvida que se nos ha olvidado muchas cosas horribles que nos han hecho y después, ¡pum!, ¿no? Y estamos condenados a repetirlo porque somos conformistas. Ya no lo logramos, bueno, pues ya, este, para la otra, ahí será, ¿no? Cuando Dios quiera. Entre esas cosas, somos muy temerosos, una costumbre que me gustaría eliminar, y a pesar de que el mexicano se jacta de ser muy bravo y peleonero y ya saben, como esta energía de gallito, justamente, a la hora de los verdaderos madrazos, que no me refiero a los golpes, me refiero a la hora de demostrar fuerza, y no física, sino una fuerza de energía, falta mucho, falta mucho. Allá, en muchas partes del mundo, comentaban también que éramos personas muy flojas. Siempre decían, mexicano, flojo, flojo, seguro a las 12 de la tarde apenas se va a estar levantando. Y yo decía, híjole, ¿no? O sea, ¿cómo cambiar? Me gustaría que todas estas concepciones cambiaran de costumbres que inclusive salen en muchos memes, ¿saben? O sea, salen en memes de que digo, triste, porque ya está en un chip, como comentábamos la vez pasada, de que ya existe la identidad y te absorbe. Ya no eres consciente y a veces hasta te escudas tus actitudes en, pues soy mexicano, soy corrupto porque soy mexicano, ¿no? O pues así hace mi tierra, así aprendí, ¿no? Entonces, híjoles, a mí se me hace algo muy triste. Otra de las costumbres que me gustaría erradicar, que no funcionan para la sociedad, es el machismo. No quiero entrar como en temas de machismo y feminismo y
mujer, hombre y este tipo de cosas. Con el machismo me refiero todavía a esa figura de que el mexicano es chingón porque tiene a sus dos viejas a los lados. Eh, en su casa él manda y su mujer porque es su propiedad. Suena muy de, ay, eso no pasa, es muy antiguo esa idea, pero no es verdad, porque si ustedes observan en la sociedad actual, muchas familias se mueven, tal vez ya no con estas palabras, pero el trasfondo es el mismo. Entonces, hola Jorge, qué gusto que estés aquí. Así que es una de las cosas que a mí me gustaría que eso cambiara, que no nos identifiquemos con esa costumbre del mexicano macho, de la mujer mexicana sumisa y que solo, como muchas veces lo comenzaron, ¿no? Sirve para la casa y cosas mucho peores, ¿no? Entonces, esa costumbre me gustaría que fuera erradicada. Me gustaría que se dice que México es una nación laica. Ah, yo dudo mucho de esta afirmación, porque a pesar de que, pues sí, se supone que la religión no entra dentro, por ejemplo, temas políticos o de educación, a menos que tú lo desees, creo que la doctrina, ah, la doctrina que se nos ha impuesto ha creado en nosotros un México que realmente no es laico del todo. ¿A qué voy con esto? Todavía existe en el mexicano la mayoría, como saben. Hola, hola, Jorge. La mayoría son católicos, ¿no? Cada quien puede seguir la religión que quiera, es libre de creer o no creer en lo que quiera, pero creo que también si uno va a ejercer una religión, también tiene que respetar las otras. Y a veces esto no pasa en muchos ámbitos de la vida. Me ha pasado que en peregrinaciones, por ejemplo, del 12 de diciembre, existe esta tradición de venir y que, por cierto, no es mucho más antigua, ¿no? No viene de cuando construyeron la iglesia, ahí está la Tonanzi, pero bueno, pensemos que, que es porque ahí hay energía. En ese día eh, se crea, perdón, me distraje que si sigo alguna religión. Ahorita te comento, por ejemplo. Se crea una peregrinación que realmente es muy agresiva para todos los que vivimos aquí, yo que vivo al ladititito, es horrible. Esa tradición destruye muchísimas cosas alrededor, deja un puerquero, la ciudad hecha una porquería, a muchas personas les afecta en su día a día, hay muchísimo maltrato animal y abandono, y entonces yo me pregunto, ok, esa tradición trae cosas espantosas, mucha gente que pierde su dinero, sus casas también por venir aquí, y como mencionábamos, o sea, hay cosas que si no son operativamente funcionales como tradición, no deben de ser tradición. Pueden modificarse, pueden irse moldeando a las necesidades también de otras identidades. Así que eso me gustaría que lo reflexionáramos, qué tanto de nuestras creencias y nuestra voluntad está afectando en el otro. Otra cosa muy relacionado a esto de las personas, me gustaría que fuéramos un pueblo mucho más limpio, mucho más consciente de nuestra ecología, mucho más consciente de nuestra tierra y que no se nos califique como el mexicano cochino siempre, ¿no? Es triste y se ve en el estereotipo que han creado también otras naciones y otras visiones de nosotros.
en películas, en series, en muchísimas cosas, en fotos. Y si quieren así darse como cuenta de esto, platiquen con una persona que no sea mexicana y pregúntenle, ¿no? O sea, pregúntenle, ¿qué es para ti México? ¿Qué referencia tienes tú de México como nación, como comunidad, como persona? ¿Qué experiencia has tenido realmente física, vivencial, y qué solo has escuchado? ¿Y qué de eso concuerda y qué de eso no? Es realmente muy interesante, hagan este ejercicio si tienen la oportunidad. Si lo han hecho, me gustaría escucharlos, qué les han comentado. Jorge, que si sigo una religión, no sigo una religión. Soy muy espiritual, pero no sigo ninguna religión. Creo que eso a lo mejor no es que sea muy espiritual, porque creo que eso está erróneamente dicho, ¿no? Muy espiritual. Simplemente cultivo, ¿no? Cultivo esa parte de mi ser. Bueno, y después hay tradiciones que me gustaría que está como toda esta parte negativa, toda la parte que creo que podríamos erradicar, que no es funcional ya para la sociedad. Retomando tu introducción al tema, efectivamente en Europa está mal visto esta presunción nacionalista a partir del pensamiento nazi, que justo era segregar por la identidad. Justamente, no me quería ir así tan recio, pero era algo que me comentaban mis amigos suizos, ¿no? Decían, es que, o sea, mencionas como este orgullo nacional y luego, ¡pum!, tienes esta imagen, ¿no? De este personaje que inclusive allá, no es como aquí que lo mencionamos como, ah, Hitler, nazi, allá es un, o sea, no, no se menciona. Inclusive es muy difícil que se vendan libros o que encuentres literatura de esto, porque justamente dicen, es que no es algo de lo que queramos aprender o vanagloriar o sea, no, su cara ni siquiera debe de estar impresa, no debe, o sea, debe de estar totalmente, no olvidarse porque pues, es imposible, pero casi si se pudiera, ¿no? Y justamente ellos mencionan que este nacionalismo y este orgullo es como eso, o sea, como creerse mucho más por la raza y por la nación y por la tierra donde naciste. Entonces, es muy interesante que lo menciones porque sí, justamente va muy relacionado con este tema. Y una de las, hablando de la parte bonita en cuanto a las tradiciones, que al final quiero comentarles algo muy personal, me gusta que también México tiene unas tradiciones maravillosas en cuanto a, creo que si retomamos la parte anterior a cuando fuimos colonizados. Sin embargo, la historia de México no es ni tiene que ser la de Europa. Claro, nosotros no vivimos las guerras que ellos vivieron de la manera que ellos las vivieron. Y este sentimiento nacionalista fue creado principalmente por la política, para que México fuera reconocido por las potencias mundiales. Sí, estoy de acuerdo. Lo mencionamos, por ejemplo, en la clase pasada, que parte justamente de esta ideología nacionalista era para crear un orden político, ¿no? Como decíamos, que si hay una nación, pues necesitamos ordenar, ¿no? A todo este grupo de personas y hay que crear una identidad, lo cual significa, ok, tú como persona que vive en esta tierra, tus comportamientos son así, tus costumbres son estas, tus creencias son aquellas, etcétera, para que exista pues en realidad un control. Pero también, justamente, si hemos avanzado en la historia, en este momento creo que podríamos erradicar ese pensamiento nacionalista. Dice Ile, sobre todo en tiempos de Cárdenas, en donde México tuvo un mayor foco internacionalmente y obviamente la educación pública, así como las costumbres sociales, medios de comunicación y el arte fueron los medios.
claro. Y como bien dices, ese movimiento idea de identidad nacional funcionó para determinados objetivos y efectivamente es momento de repensarlas, sin olvidar la diversidad y desigualdad que es México. Esa parte que mencionas de la diversidad, creo que es algo que se nos ha olvidado a muchas personas, que no somos solo una parte de la historia, ¿no? Somos todo eso y también nuestro presente. Así que podemos ser mucho más conscientes y analizar cada una de nuestras tradiciones y costumbres y acciones y creencias y prácticas a partir de la conciencia propia, a partir primeramente y después de decir, bueno, ¿y esto a mi comunidad de qué le sirve? ¿No? Y entre estas cosas que quiero mencionar de seguir, me gustaría, por ejemplo, que si siguiera habiendo una conexión con la tierra y nuestra naturaleza y que todos estos rituales, si no quieres seguir como antes se seguía en las danzas, las siembras y demás rituales y costumbres y tradiciones indígenas, por ejemplo, o de pueblos indígenas, este, sí, lo podemos retomar como desde la conexión y la conciencia de nuestra tierra, en que cuando inclusive no somos conscientes de dónde viene eso que estamos consumiendo, ¿no? Es muy sencillo ir al supermercado y tomarlo, pero en realidad hasta cuando cocinamos, en nuestros antepasados es todo un ritual la cocina, es toda una magia que se crea ahí con cada uno de los elementos que la tierra nos ha proporcionado. Y eso es una de las costumbres y tradiciones que hemos perdido por la rapidez, por la inmediatez, por la industria, etcétera, pero no te cuesta nada volver a retomar, acercarte a la tierra, a plantar. Y eso es una de las tradiciones que me encantaría que pudiéramos retomar, que si ustedes lo reflexionan y piensan, ok, sí, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Cuando cocino, estoy consciente de todo el proceso por lo que ha pasado mi jitomatito, mi cebolla, lo que sea que estés cocinando, ¿no? Y que si tú puedes aportar algo para que esa cadena a veces industrial no dañe tu tierra, puta, o sea, creo que sería maravilloso esta nueva costumbre que pudiéramos adquirir. Otra costumbre que me gustaría es que en México, como mencionaba sobre la diversidad, tenemos muchas cosmovisiones y tenemos entre esas, por ejemplo, la cosmovisión que mencionaba del catolicismo, pero es una de tantísimas que tenemos y de tantas tradiciones que se siguen en otros pueblos mucho menos conocidas. Así que otra cosa que me gustaría es invitarlos a que nos volviéramos mucho más abiertos y conscientes de que no solo existo yo y mis creencias y mis deseos y ya, ¿no? Hay muchas otras realidades y muchas otras identidades que están ahí, de las cuales siempre podemos aprender y podemos absorber tradiciones positivas que podemos seguir con el paso del tiempo. Pero si nos hemos recluido y nos hemos ensimismado en nosotros y nuestra persona o solo en mi pequeño grupito que me da un confort, nunca vamos a estar abiertos a conocer otras realidades. Me gustaría saber quién de aquí ha estado en otros rituales de a lo mejor ni siquiera algo que ni siquiera creen, ¿saben? No es necesario estar abiertos a ir a un templo, a una reunión, a una plática de algo que a lo mejor ustedes están totalmente, o puede ser en ceros, o hasta en contra, podríamos decirlo, pero sentarte ahí y ser abierto y no criticar, ¿no? Solo absorber y después, si existe un espacio de diálogo, qué mejor. Pero la vivencia, eso que te hace abrirte, eso que te hace no ser un intolerante criticón, eso se entrena también. Eso es algo que tenemos justamente a partir de la edición,
enseñarle a nosotros mismos y pues obviamente a las generaciones que vengan. ¿Por qué? Porque esto se adquiere con el ejemplo. He visto muchos niños, ¿no? Y no solo con las tradiciones, también puede ser hasta con las incapacidades. Creo que es algo que debemos de ser muy cuidadosos con los niños. Si ven algo diferente, hasta es como de, ay, hazte para acá, ¿no? Les dicen a un niño así como si les fuera a contagiar algo, o ellos mismos lo critican, ay, mira ese tal por cual, ¿no? Y todas esas cosas, la intolerancia, el rechazo a la diversidad, a nuestra cultura, a otras culturas, a otras creencias, crea esta esto en que nos hemos convertido, que somos súper irrespetuosos con el prójimo. Dice Jorge, yo he sido bautizado en el catolicismo, la religión mormona y el budismo. ¡Órale! Ya ves estar así súper cristalizado. Claro, por ejemplo, eso te ha hecho abrirte. Hay una frase que a mí me gusta mucho de todos los niños llegan a Roma, y aunque pues se ocupa mucho ¿no? Como en lo físico, obviamente, va muchísimo con, para mí, lo espiritual, porque todos tienen una magia y todos buscan la unidad, que inclusive eso es lo que significa religión, que es unión. Así que eso sería lo ideal, ¿no? Que a pesar de que tengas otras creencias, puedas crear una unión a partir de que somos humanos, ¿no? A partir de que somos seres y que estamos en esta tierrita linda, ¿no? Yo los invito a que visiten otros templos, se acerquen a personas, inclusive, ay, no, me cae mal porque no sé qué, y bla, bla, bla. Aunque te caiga mal, un día acércate con humildad y con amor, ¿sabes? Humildad no es como, no, humildad es, vengo abierto a no criticarte, ¿no? A, a escucharte. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede contigo que has llegado a ser lo que eres? Y si esa persona está abierta a lo mejor a recibirte también a ti, a recibir tu energía, puta, se pueden crear cosas maravillosas, pero de verdad pruébenlo, de verdad prueben, porque existe una respuesta totalmente diferente a lo que nos imaginamos. Qué bonita. Yo sí quisiera invitarlos, ¿no? Invitarlos a abrirnos a diferentes opiniones y cosas. Entre esto, una de las costumbres que también me gustaría rescatar es que nosotros, igual, en antes de que fuéramos conquistados, en nuestra cosmovisión no solo era como, yo creo en esto y padre, ¿no? No, la verdad es que siempre creábamos, éramos artistas. Cualquier cosa que nos emocionara, que creyéramos, que quisiéramos representar, la representábamos a través de la danza, a través de la pintura, a través de la escultura. Entonces, ¿en qué momento de nuestra vida hemos dejado de crear y hemos dejado de inspirarnos para crear arte? Y si no le quieres llamar a arte porque no sigue los lineamientos estéticos formales de lo que significaría una obra de arte, perfecto, llámalo de como quieras, pieza, garabato, como tú quieras. Pero ¿en qué momento nos hemos reprimido? Lo comentábamos en el primer capítulo, en el capítulo 0, perdón. Decíamos, ¿en qué momento nos reprimimos para bailar, para danzar, para ser nosotros, para abrirnos, ¿no? Cosa que nuestros antepasados eran seres totalmente creativos y eran súper curiosos, ¿no? La curiosidad a veces mata al gato, pero no hablo de este tipo de curiosidad, hablo del tipo de curiosidad de aprender. Eran observadores, ¿no? Al principio hablábamos un poco de los astros y con esto también mencionaba como la conexión con la tierra. Nuestros antepasados tenían un perfecto conocimiento de los procesos naturales de la tierra, de los procesos hasta del cosmos.
Y ahora nos hemos perdido en un sinfín de banalidades y que luego nos preguntamos, ay, ¿por qué me siento así? Ay, ¿por qué me hizo daño esto? Ay, ¿por qué? La respuesta está en este conocimiento, en esta conexión con la tierra, con lo que ingieres, con el aire que respiras, cómo lo respiras, con la tierra donde vives, el espacio, lo que vibras, lo que das al prójimo y lo que el prójimo te responde. Y no tomamos en cuenta tantas cosas que es a lo que voy con ser curiosos, con preguntarte cosas, con crear. Si algo te inspira, muchas veces nos decimos, ay, es que yo no sé dibujar, es que yo no sé danzar, es que yo no sé tocar música, es que yo no sé pintar, y todo es una, una serie de esques y pretextos para limitarnos a nosotros mismos. Nadie te va a calificar, no va a venir Leonardo da Vinci a decirte, a ver, no, mi hijo, no, pero podemos crear y de verdad que cambia y de verdad que puedes desarrollar a lo mejor dones que tú ni siquiera tenías en la mente que podías tener. Así que eso sí me gustaría que a través de nuestras cosmovisiones, de lo que nos inspira, de lo que nos hace sentir, quería comentar que Jorge escribe poesía y es una delicia. Y yo no sé cómo se inspire, pero y sí se nota en sus poemas porque habla mucho de la tradición y habla mucho de, de costumbres también y de la historia. Me gustaría un día que nos compartieras, Jorge, por favor, estos escritos. Y creo que todos tenemos algo que aportar, algo lindo que aportar a la comunidad. Entonces, dentro de estas tradiciones y que han sido desde nuestros antepasados y que no las hemos llevado tal vez hasta nuestro presente, y que no nos costaría nada y que creo que podría ser un cambio positivo en lugar de otros miles de costumbres que hemos adquirido o que no sé, sí, adquirido. La verdad es que la mayoría las adquirimos, que podemos erradicar, que adquiramos costumbres nuevas. Así que si quieren opinar sobre esto, ¿qué les parece? ¿Qué les gustaría experimentar? ¿Cuál sería así mañana su experimento nuevo? ¿Qué quieren probar? ¿A qué se quieren abrir? ¿Qué quieren conocer? ¿Qué quieren aprender? Y bueno, finalmente me quedan, ya no me queda nada de tiempo y quería finalizar acerca de este tema. Yo creo que se los voy a hacer una reflexión final después, acerca de la no identidad. Pero justamente es como toda la antítesis de este tema de identidad, tradiciones y costumbres. Así que eso sería todo el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Escríbanme sus comentarios, qué piensan, qué sienten, qué les hizo pensar, qué les hizo sentir, eh, qué más. No sé, creo que este, gracias. No nos encerremos en un estereotipo, ¿saben? Podemos ser mucho más abiertos. Qué bellos temas de charla, amor. Gracias, gracias. Pues la verdad, me inspira que ustedes están aquí escuchándome. No puede haber comunicación sin el otro. Yo podría estar hablando mucho hacia el aire y pues no compartir con ustedes ni que ustedes compartieran conmigo. La no identidad. Interesante, estaré pendiente. Sí, de hecho quería un poco mencionar esto porque tengo otra idea y luego les voy a platicar, se los voy a grabar yo creo. Estén atentos porque voy a empezar a hacer un poquito más de contenido. Ahorita solo estamos, recuerden, martes y jueves a las 10 de la noche, pero pues han estado pidiendo muchas cosas. La verdad es
muchas gracias por todos los que están aportando. Me encantaría también que escribieran qué temas les gustaría que tocáramos, por ejemplo, ahorita que hablamos de la no identidad, qué temas, por dónde quieren dirigir, ¿no? Que me sigan comentando. Las retroalimentaciones, pues ya saben, es lo mejor para poder pues seguir con este espacio y con estas charlas. ¿Qué más? ¿Qué más? Dígame, porque ya casi me voy. Tengo 5 minutos. Y muchísimas gracias. Les quiero agradecer por estar aquí, por escucharme, por darse su tiempo, por compartir, por el estrés. ¿El estrés? ¿De qué? ¿Tengo estrés? Ay, no, yo no. Muchísimas gracias por todo. Estén atentos, les digo, porque va a haber, voy a hacer varias cosas que ya tengo que en mente justo para compartirles, para enseñarles cosas nuevas, experiencias, y que me encantaría también que ustedes me comentaran y me enseñaran cosas. Si este tema dijeron, cierto, no he experimentado nada este mes, no he tenido curiosidad de nada, pues espero que mañana sea y si me lo cuentan, estaré encantada de escucharlos. Sugerencia de tema. El estrés es una sugerencia de tema. Híjole, me van a odiar porque yo creo que, bueno, no me voy a adelantar, pero sí, del estrés. Ok, ya sé, ya sé todo lo que voy a decir. Muchísimas gracias nuevamente. Saben que este es su espacio. Estoy abierta a todos sus comentarios, a todas sus opiniones. Que muchas gracias por el respeto, por sus ideas. Y pues nos estamos viendo, recuerden, martes y jueves. Aún así estén atentos porque voy a estarles subiendo varias cositas. Ya tenemos ahí unos proyectos padres. Vamos a hacer musicoterapia, por cierto. Así que estén ahí atentos. Rorro, necesito que estés conmigo en esta energía. No, luego te platicaré también. ¿Qué más? Pues es todo. Y les agradezco mucho. Estamos al pendiente y nos vemos la que sigue. Sí, estén al pendiente, ya saben, nos vemos martes y jueves a las 10. Si no pueden estar aquí, ya saben que se los dejo grabado, lo pueden escuchar con calma, en cachos o como quieran, tengan tiempo y estén muy felices. Así que nos vemos. Les quiero, bye.